Comenzamos ahora, próximo 40-45 minutos, un poco de los sistemas de riego con energía solar. Ya hablamos la configuración clásica de bombeo y riego, es la aplicación con un estanque. Eso ya comenzamos. Aquí, ejemplo, la motobomba en el pozo, un estanque en altura y se riega por gravedad. Eso ya comenzamos varias veces, creo que ese ya está bastante conocido. Después voy a hablar aquí un poco con el tema del monitoreo en esos sistemas de bombeo. Aquí un ejemplo, tengo que mostrarlo, es ya bastante antiguo, estos 20 años atrás, fue una de las primeras experiencias que hicimos con Reset acá en Arica. Fue las primeras experiencias, regar con estanque, los paneles, aquí el pozo, el estanque, y ahí regamos algo de 12 hectáreas de hortalizas con riego rectificado con cinta. Esa fue nuestra primera experiencia en ese tema aquí en el norte. Es un sistema con estanque. Aquí en este gráfico vemos cómo funciona el riego con estanque, las horas del día, los caudales aquí, es un perfil típico. La curva roja es el caudal de la motobomba. Se acuerdan, estamos trabajando con un estanque. La instalación de los paneles es fijo, por lo tanto el perfil del caudal es algo así, con máximo caudal a mediodía, y la curva azul, o las dos curvas azul, es el riego, ¿no? En este caso aquí a las 1:30 el agricultor abrió una llave y empezamos regando. En este caso, dado que la altura es casi constante, tenemos un caudal constante a partir del estanque. Ahora, en esos proyectos, si ahora regamos con energía solar, deberíamos conocer un poco el comportamiento de los sistemas de riego. No tenemos condiciones nominales también. Nosotros trabajamos a veces con otras presiones. Si tenemos un estanque, la presión puede ser 4 metros, 2 metros, 8 metros. Eso nunca es nominal. Si compramos una cinta, normalmente trabaja con condiciones diferentes. Por lo tanto, es bastante útil de conocer el comportamiento de las cintas de los goteros en relación caudal versus presión. Un poco más adelante voy a mostrar algo parecido que hemos medido también. Fue una instalación con estanque que hicimos con el Ministerio de Energía en el Pozo Monte, en La Tirana. Fue casi nuestra última experiencia con los estanques. Si ustedes ven este estanque, quizás nos damos cuenta que es una tremenda inversión. Regar con estanque es muy sencillo. Regamos por gravedad, la persona, el operador abre la llave, hay un caudal, la altura es constante, es muy sencillo. El riego con estanque, lo más sencillo que hay. ¿Cuál es el problema? El problema solamente es el tema de los costos también. Para sistemas pequeños es posible, pero si tenemos 3, 4, 5 o más hectáreas, instalar un estanque en altura es una tremenda inversión. Es ya un extremo aquí, lo que vemos acá. Aquí vemos un estanque de 15 metros cúbicos, no es tan grande. 15 metros cúbicos, este estanque vale 2 millones de pesos, mínimo. La estructura para 15 toneladas son 2 millones más, es decir, todo eso ya es mucho más caro que el sistema solar en total. Por lo tanto, deberíamos buscar también alternativas. Yo no quiero decir que nunca más deberíamos usar estanques, depende del lugar. Hay que ver en el lugar cuál es la mejor configuración, con estanque o sin estanque. Pero sin estanque también es una opción que me parece muy interesante. Perdón. Y la configuración es esto. Perdón, ¿y un tanque australiano en un lugar alto del predio? Ya, claro, por ejemplo, nosotros instalamos sistemas de bombeo en la cuarta región al norte, ahí tenemos cerros también, en este caso ya podemos hacerlo mucho más sencillo, pero igual también es una inversión. ¿Ya? Depende siempre del lugar, para cada lugar hay que buscar la mejor configuración. Si trabajamos sin estanque, es el mismo esquema, eliminamos el estanque. Se ve súper sencillo así. Se ve sencillo acá. Es decir, aquí vemos los paneles
aquí los paneles usan electricidad, la motobomba, el caudal va directamente a la cinta. Es decir, aquí el caudal de riego es el caudal de la motobomba. ¿Ok? Esa es la principal diferencia también. Aquí tenemos un pequeño detalle, y yo creo que ustedes ya hicieron la experiencia con este riego directo también. Si instalamos los paneles fijos, obviamente vamos a tener un caudal así. Es decir, en una aplicación riego directo, la presión y el caudal son variables en las estaciones de riego. Y es una desventaja bastante grave. El agricultor puede manejar la situación, pero es bastante incómoda. En la mañana tiene otra presión que en la mediodía. Se puede, por ejemplo, nosotros pensamos, ok, entonces adaptamos las estaciones de riego al caudal y la presión. En la mañana regamos 10 cintas y al mediodía regamos 30 cintas. Eso sería posible, pero estas cosas siempre producen problemas para el operador. Hay que hacerlo en agricultura, en el campo, siempre lo más sencillo posible. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta el momento es una instalación aquí con un cheque. Si ahora no instalamos los paneles así, si usamos un seguidor solar, ahí está muy bien. El seguidor solar produce una irradiancia encima de los paneles parejo. Y con esto tenemos presión y caudal constante en la estación de riego. Instalamos este sistema y estaríamos bastante contentos en primer lugar. Funciona bien. En algún momento, obviamente, el agricultor va a llamar y decir, si llama el agricultor, no está bien. Si no llama, estamos siempre ok. Pero si llama, mejor no contestar esto. Él nunca. Estaba Efraín, bien conocido. Y pues llamó Efraín y dijo, no se me checa. Ya, eso pasa, ¿no? El problema de los seguidores son dos problemas aquí. Primero vamos a ver aquí el resultado. Aquí vemos el comportamiento del checker también. La curva, esa violeta aquí, esa curva, es la radiación en inclinación fija. La curva azul es la irradiancia en el checking. Ustedes ven, con esta regamos de las 8:30 a las 9 hasta las 6 de la tarde, regamos parejo. Y aquí esta curva verde es la potencia eléctrica que llega a la motobomba, es pareja. Por lo tanto, técnicamente esta es una muy buena solución. Pero lo que ya mencionamos, hay dos problemas. Primero, hoy los checa pequeños, esos seguidores de pequeña escala, de 1, 2, 3, 4 kilos, son más caros que los paneles. Este checker que hemos visto o que se venden en Santiago para 1-2 kilowatt peak vale 1.500.000. 2 o 3 veces más que los paneles. Por lo tanto, es un desbalance total. Y el segundo punto es, estos seguidores necesitan mantención. En algún momento van a fallar, quizás en 2 años, en 4 años, pero en algún momento van a fallar. Dado que esos lugares normalmente no están en la ciudad, están lejos de la zona rural, se complica mucho la mantención. Por lo tanto, es una opción, pero no lo recomiendo usar. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer ahora? Dado que los paneles ahora son tan económicos, han bajado tanto los precios, instalamos los paneles en diferentes ángulos, en diferentes orientaciones. Voy a mostrar ahora va a ser un poco diferente, vea estas instalaciones también. Nosotros siempre en todos los talleres decimos, los paneles deberíamos instalar hacia el norte, así. En ningún momento deberíamos instalar los paneles en sombra. Esa es la regla principal de la gente que trabaja en energía solar. Y eso hacemos ahora. Hicimos primero algunos ensayos acá con algunos prototipos y ese primer sistema que instalamos en el Valle de Azapa, una instalación después voy a mostrar una motobomba también, son 2 strings aquí, un string al este y el otro al oeste.
con esta instalación como techo simulamos el trekking. Ya, es decir, en vez de comprar el trekker, compramos la doble cantidad de paneles. Y hemos medido, eso funciona muy bien. Yo no, para esos sistemas no voy a usar más trekker. Profesor, ahí no hay un tema de que funciona en la tarde los paneles de este lado van a estar semi-radiantes. No funcionan a la capacidad del mínimo, asumiendo que sean 2 strings. Sí, tienen que ser 2 strings. Ya, un string es aquí 5 el paneles. diseño serían 2 strings, ya, Ya. pero no funcionan al de menor carga. No, porque vos estás. La única cosa, ahora, el único detalle es aquí, nosotros, o estos inversores de bombeo, tienen una entrada en corriente continua. Si ustedes ven el inversor de Lorentz o lo que sea, se conecta en una sola entrada. Es decir, en este caso conectamos los 2 strings en paralelo, lo conectamos en paralelo y conectamos en paralelo al inversor. Ya, eso significa que nosotros ahora conectamos en paralelo un string en sol y un string en sombra. ¿Ya? Mucha gente dice, oh, imposible. No es así, ¿no? Se puede hacerlo, pero si conectamos 2 paneles, uno en sol, otro en sombra, en conjunto, tenemos un pequeño mismatch en el maximum power point. El inversor busca el punto máximo de potencia. Y este punto de máxima potencia obviamente varía si el panel está en sol o en sombra. Si lo colocamos ahora en paralelo, tenemos una pequeña pérdida. Nosotros lo medimos, esa pérdida es menos de 5%, por lo tanto es manejable. Pero eso hay que tenerlo claro. Pero con eso eliminamos el trekker. Y aquí solamente tenemos mantención. El único problema es que se quedó extraño. Las primeras personas que lo vieron dijeron, hicieron mal esta eso. Pero funciona. Y con eso eliminamos el problema del seguimiento. Una pregunta, ya comparando, no sé si tuvieron la oportunidad de hacer las mediciones de un panel ubicado tradicionalmente, según lo que las recomendaciones, y este tipo, ¿se recogió mayor cantidad de energía con este montaje? No, si yo pensé inicialmente que ganamos más energía, no es así. Nosotros hicimos mediciones con diferentes ángulos, 10, 20, 30, hasta 30. Y el convencional. Y el convencional. Y el convencional siempre capta más energía. ¿Ya? Porque es claro, aquí en esa posición hay un tiempo que no reciben nada. ya, por ejemplo, aquí, la otra parte, aquí está en sombra, es la mitad en sombra, que produce muy poco, pero están en sombra. Por eso, ahora, eso hay que explicar muy bien. Energéticamente, eso es absurdo, ¿ya? Para decirlo así. No es el tema de optimizar la energía. Aquí el tema solamente es hacer una salida pareja. Nosotros no queremos optimizar la producción de agua, nosotros solamente queremos tenerlo parejo. Por lo tanto, la única aplicación de eso lo veo en el riego. Para ninguna aplicación sería eso una buena solución. Pero los seguidores, yo no lo recomiendo usar. ¿Okay? Ya, las bombas ya conversamos, aquí succión, bomba sumergible, creo que eso ya conversamos. Los conceptos ya conversamos, generador solar, inversor, yo coloco siempre inversor o control para no tener problemas con la nomenclatura, y la motobomba. Nuevamente, lo que también ya mencionamos, la aplicación clásica, bombeo solar clásica. Eso significa, esto es un paquete, ¿no? Lorentz Grundfos lo vende como un paquete, y hoy en día ya tenemos también la opción de tener el inversor como inversor aparte y la motobomba convencional. Es un ejemplo de una motobomba superficial, un ejemplo de Grundfos, es un ejemplo de una motobomba Lorentz. Un pequeño detalle, es el inversor, esta es la motobomba. Aquí es el sensor que
detecta el nivel en el agua también. Algo parecido se instala en el estanque, si tenemos un estanque para apagar el sistema. Esos son los cables. Una pregunta, ¿esas bombas son libre de mantenimiento cuántos años, más o menos? Mira, esas bombas, nosotros instalamos los primeros bombas, son muchos, 15 O sea, más de tal vez 15 igual años. que los paneles solares, 20 años puede durar. Ya, depende. Mira, yo creo lo más crítico para estas bombas es si a veces toman barro o arena. En este caso hay que subirlo y limpiarlo también. ¿Ya? Si a veces alguien instala las bombas muy abajo, casi en el fondo del pozo, en ese caso a veces entra barro y arena. En ese caso las bombas centrífugas son muy robustas también. Las bombas helicoidales, lo que ya conversamos, las bombas helicoidales excéntricos son muy sensibles. Un poquito arena y se mata esa bomba. ¿Ya? Pero esos son bien robustos. Son bombas, en la mañana alguien preguntó por la capacidad de las bombas. Hay bombas, son bombas superficiales, yo creo 15 kilos, o 5 o 6 kilowatts cada uno, o 15 kilowatts cada uno. Es decir, hay bombas ahora en un tremendo rango, en una muy gran gama de potencia. Esas son las bombas clásicas, ¿no? Inversor y motobomba en conjunto. Ya, esa foto hemos visto afuera también, después del almuerzo. Es una aplicación ahora, lo que ya ustedes usan mucho aquí también, en el chat también. Aquí vemos ahora una motobomba convencional, en este caso una motobomba trifásica. Y esto, ese aparato chiquitito, esos son los famosos variadores de frecuencia. En este caso es un equipo de ABB. Aquí es como tiene la misma función o cumple la misma función que el inversor Lorentz o Grundfos. Es decir, este inversor o variador de frecuencia convierte corriente continua en corriente alterna y tiene un checking del máximo power. La única diferencia es ese se puede comprar solo y la bomba también se puede comprar solo. Esa es la principal diferencia. Respecto a las ventajas y desventajas, ese sistema aquí yo lo compré, compré en Santiago, eso también compré en Santiago. Esos equipos, el conjunto vale $1 millón de pesos. Si compro la misma bomba de Lorentz o Grundfos, vale mínimo $1.400.000, $1.500.000. Es decir, el tema de precios es bastante significativo. En relación a la eficiencia, obviamente vamos a tener diferencias. ¿Ya? Seguramente es difícil medir, pero seguramente ese sistema es un poco menos eficiente que un sistema optimizado de Grundfos o Lorentz. ¿Ya? Pero tienen bastantes ventajas. Desventaja también es, esos sistemas son un poco más complicados en el diseño y en la configuración. Si compran una bomba solar, un técnico lo instala y el usuario usa el switch on-off y funciona. No es necesario hacer configuración, no hay que pensar muy bien en el diseño. Esos sistemas son un poco más complejos también. Tienen también muchas más funciones, aquí también hay que explicarlo muy bien al agricultor. Los sistemas compactos, inversor, bomba en conjunto, son más sencillos. Hay que ver, todo tiene ventajas y desventajas, hay que ver en cada caso específico cuál es la mejor configuración para este lugar específico. Ahora, el pequeño detalle es, también quiero mencionarlo, no sé si ustedes se acuerdan, en la mañana hablamos de las bombas, de estas curvas de las bombas solares. Todas las bombas solares tienen estas curvas, ¿se acuerdan? Caudal, aquí potencia y aquí la altura. Esos son muy simples de usar, son muy sencillos y son muy informativos. En una hoja tenemos toda la información. Si usamos ahora un variador de frecuencia con una motobomba convencional, tenemos el pequeño problema que estas curvas no existen. Si ustedes compran esta bomba convencional de petróleo que hemos mencionado recién, el fabricante entrega esas curvas. Es que esas son las curvas de diferentes modelos aquí y
la bomba que instalamos en este caso es esta bomba HX70B. Tenemos de estas bombas una sola curva, es la curva nominal de 50 ciclos. Para la puesta en marcha no nos sirve mucho porque nosotros sabemos las bombas trabajan con diferentes frecuencias y revoluciones también. Si yo quiero medir el funcionamiento en terreno, ya no estoy, en algún momento tengo la curva nominal, pero en la mayoría de las aplicaciones estoy en otro punto de trabajo. Yo no tengo ninguna referencia si el sistema está funcionando. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí, voy a mostrar un ejemplo de esta misma bomba. Es el mismo gráfico. La curva, esa curva azul, es esa curva azul acá, es la curva nominal. Las otras curvas aquí de otras revoluciones hay que construir. Pero eso no es complicado, las fórmulas existen, en Excel por ejemplo se puede construirlo. Si tenemos estas curvas, ahí podemos trabajar con eso. Si ahora estamos en terreno y la bomba trabaja, por ejemplo, con los 1000 revoluciones o 40 Hz, por ejemplo, ya tenemos la curva de referencia para hacer la puesta en marcha. ¿Ok? Todo eso significa, es posible hacer estas aplicaciones, es un poco más complicado, hay que meterse un poco más, no es tan sencillo como una bomba solar. ¿Ok? Ya, muy brevemente, automatización, igual que en el riego convencional, si tenemos aquí una hectárea aquí tiene 4 estaciones de 4 hectáreas cada uno. Obviamente, si queremos, podemos instalar, en vez de abrir las llaves en forma manual, podemos instalar aquí electroválvulas y, por ejemplo, aquí un reloj que abre y cierra estas válvulas en forma automática. En relación a la fertilización, es un tema bastante importante también. Para el tema de fertilización, antes creo en algún momento ya lo dijimos, la ventaja de uso de una bomba superficial es que usamos la succión de la bomba para la inyección de nutrientes. Aquí vemos un ejemplo, es una bomba superficial y aquí es la succión acá de la bomba y ahí ustedes ven, se hacen una T o algo y se conecta la succión de los nutrientes. Eso es bien sencillo y mucha gente lo usa así. Si tenemos una bomba sumergible, no podemos hacerlo. En este caso, ¿qué hacemos en energía solar? Si trabajamos con un sistema bombeo solar y si tenemos la necesidad de inyectar nutrientes, la única o la mejor forma sería aquí con una bomba dosificadora. Eso es una muy buena opción. Se puede regular muy fino, pero también es una inversión más alta también. Una bomba dosificadora vale más mínimo 200.000 pesos o algo así. Y esa es una opción técnicamente muy buena, una muy buena alternativa, pero también es relativamente cara. Ya, hablamos un poco de los sistemas de riego. Tenemos dos opciones, si hablamos con energía solar, tenemos dos sistemas de riego. Riego con estanque, ya lo dijimos, por gravedad, y tenemos riego directo. Eso deberíamos también comenzar algunos detalles. Para hortalizas, lo hemos visto el martes, en el caso de las frutillas también, si regamos hortalizas, usamos normalmente estas cintas, ¿no? Ustedes lo han visto en terreno también, son cintas relativamente delgadas, que son bastante económicos también, es decir, es el estándar, por lo menos aquí en Chile, usando estas cintas también para todo tipo de hortalizas. Lo que antes ya mencionamos, dado que trabajamos con diferentes alturas y presiones también, deberíamos conocer la relación, cuál es el caudal de esta cinta. Si compramos esta cinta acá, ya el fabricante sí nos dice algo, normalmente lo vende la cinta, pero si por lo menos tiene algún dato técnico, lo va a decir, oh sí, son 2 litros por hora, algo así dicen. Esta información nos sirve mucho porque deberíamos saber con qué presión. Y además la presión en nuestros sistemas
es normalmente diferente que la presión nominal de acá. Por lo tanto, deberíamos tener o producir una curva, algún dato que entrega lo que vemos acá, el caudal de la cinta sobre la presión. ¿Ok? Esos son datos que hemos medido. No sé si los fabricantes entregan esos datos. Si no hay que medirlo también. Es un ejemplo de una cinta Chopin, se usa mucho acá. Esa cinta, normalmente el fabricante lo especifica quizás con 0,8 bar o 0,6 bar. Y aquí vemos, por ejemplo, con 0,8 bar o 8 metros, el caudal es aquí 5 litros o un poco más de 5 litros por hora y metro. Hora, metro lineal. Normalmente el fabricante o el proveedor entrega un punto de esa curva. Y si ahora estamos con un estanque, ese sería aquí la presión si tiene un estanque de 4 metros de altura. 0,4 bar o 4 metros, ahí ustedes ven, el caudal es completamente diferente. Por lo tanto, deberíamos conocer esta relación. Muchas veces viene en la cinta marcado cuántos bares de presión resiste. Un punto. No, la cinta. Ya, eso sí. Entonces tenemos dos. No, pero no dice el caudal. Dice el caudal. Los datos técnicos dicen un punto. Sí, dice caudal, presión de trabajo. Y dice la presión máxima. Sí, la presión. Ya, pero no dice normalmente cuál es el caudal con presión máxima. Dice solamente, por ejemplo, dice, es el punto de especificación y el fabricante dice presión máxima, no sé, un bar, por ejemplo. Pero no más. ¿Ya? Por lo tanto, deberíamos tener más información para saber el comportamiento caudal versus presión. Y en este caso lo medimos, lo que vemos aquí es bien bonito. Nosotros vemos aquí que las cintas, y me fijé también, casi todos los goteros, los sprinkler, trabajan con mucha presión, trabajan con muy baja presión también. A los agricultores siempre les gusta algo grande también, ¿no? Más presión y más caudal. Si nosotros instalamos un sistema con muy baja presión, a veces tenemos problemas con la acetancia también. Ya nos pasó también algunas veces que instalamos el estanque no tan alto y los goteros funcionan, pero el caudal es chiquitito, las gotitas salen así lentitos salen. Y eso no le gusta a los agricultores. Siempre tiene que salir un chorro también, ¿no? Por lo tanto, eso hay que también conversar con los agricultores. Pero aquí ustedes ven, con 20 kilos, son 2 metros. Si ustedes instalan el estanque a 2 metros, funcionan así. Ya, ahora, si tenemos esta curva, y eso es ahora importante para el sistema de diseño también, hoy en la mañana ya conversamos de los caudales. Si conocemos el comportamiento de la cinta, podemos ahora construir aquí cuál es el caudal total en una estación de riego. Aquí que vemos acá, la presión, el caudal, para diferentes tamaños de estaciones. Si ustedes ven, 10 líneas de cinta, todos son 50 metros, estándar. Por ejemplo, típico en el norte son 30 líneas o 60 líneas. Si tenemos 30 líneas de esta cinta, ustedes ven, ese es el caudal versus la presión. Y estos datos necesitamos para ver el tamaño de los paneles también. Si no tenemos esta curva, no sabemos dónde estamos. Nosotros instalamos los paneles y al final el caudal no coincide con la cinta. Por lo tanto, esta información es bien relevante. Uno vale, creo, 80 pesos, muy económico también, y funciona muy bien y es muy sencillo. Si se tapan, a veces con la calidad de agua, con la suciedad, se tapan esos goteros. Si se tapan esos aquí, se puede abrir, se saca y con un alambre se limpia. Si compramos a veces mini sprinkler que vale $1, si se tapa, ¿qué hacemos con esto? Recomiendo usar los sistemas lo más sencillo posible. Ya es la curva que en el examen medimos, es la curva de este mini sprinkler, es la curva caudal versus presión. Si digamos con estanque, la situación es bien sencilla. Nosotros tenemos con el estanque altura casi constante, por lo tanto
el riego es relativamente sencillo. Si ahora regamos directo, como vemos acá, si tenemos ahora, por ejemplo, si tenemos una inclinación fija de los paneles, va a ser muy difícil, eso va a ser relativamente variable lo que conversamos antes. Lo que en todos casos deberíamos hacer, ustedes ven aquí en el cabezal, por lo menos un monitoreo básico de ese sistema. Si en estos sistemas de riego es muy importante tener por lo menos los manómetros también. Aquí el manómetro más importante, ya son los dos al final, pero este manómetro aquí nos entrega la presión que entra a las cintas al sistema de riego. Si no tenemos este manómetro, estamos completamente en el aire. La mayoría de los sistemas de riego, también convencional que yo veo, ni tienen caudalímetro, ni tienen manómetro. Es decir, estamos completamente en el aire, no sabemos dónde trabaja la bomba. Muchas veces aquí a la bomba hay una tremenda presión y a la cinta llega 0,4 bar. Es decir, se pierde mucha presión y no se mide esto. Por lo tanto, en cualquier sistema de riego, solar o convencional, recomiendo instalar estos dos manómetros y, si fuera posible, también un caudalímetro. ¿Okay? Los caudalímetros, si son sistemas grandes, son caros. Los manómetros aquí son relativamente económicos. Monitoreo. Ya estamos casi terminando. Eso yo recomiendo a ustedes en cualquier sistema. Usamos por lo menos esos dos manómetros y usan aquí un caudalímetro. Respecto a los manómetros aquí, la gente a veces compra los manómetros así, que valen, no sé, 6.000 pesos, que tiene ese tamaño y tiene un rango de no sé, de 0 hasta 10 bar, no se ve nada. Por lo tanto, invierten un poco más recursos. Esos, por ejemplo, esos son manómetros que son más o menos ese tamaño. Y en este caso tiene un rango de 0 hasta 4 o 0,6 bar. Con este ya se puede hacer una lectura que corresponde. Nosotros medimos 1 bar, 0,5 bar. Esta información aquí es muy útil para el agricultor también. Él sabe con qué presión trabajamos. Y si ustedes evalúan el sistema, también saben dónde estamos. Igual que el caudalímetro entrega una información muy, muy importante para el agricultor y para ustedes que evalúan los sistemas también. Ya, ok. Yo creo, ¿estamos bien? Riego directo, riego por gravedad, eso ya creo mencionamos. Ya, y con ese terminamos. Lo más importante es el tema también, hay que conversar con el agricultor. Nosotros a veces trabajamos en terreno con muy poco tiempo también, en la planificación, pero también durante la instalación y también después de la instalación hay que mantener el contacto con los usuarios, con el agricultor también. Y hay que entregar conocimientos. El problema de estos talleres es siempre lo mismo. Nosotros tenemos para hacer un taller con el agricultor, tenemos quizás una jornada de 2 horas tiempo, ¿no? O 3 horas, es mucho, ¿ya? O quizás media jornada con un almuerzo. Eso no es suficiente. El proceso de entregar esos conocimientos es un proceso que se necesita varios meses también. No varios meses cada semana, 1 hora, no, pero se necesita un acompañamiento un poco más seguida durante varios meses. Eso es muy importante si queremos asegurar una operación estable durante el tiempo de los próximos años. Pero en la mayoría de los aspectos yo entiendo que nadie tiene el tiempo y el recurso de hacerlo. Yo puedo solamente recomendarlo, que es, en mi opinión, absolutamente necesario. Bien, eso fue una breve introducción al tema de riego. No sé si hay algún comentario, duda, o fue un poco... Tenemos diferentes cintas. Ah, ya, aquí también, claro, aquí Hans trajo aquí diferentes tipos de cintas, boteros también. Aquí, por ejemplo, tenemos, es una cinta, aquí hay quizás algunos usan, es el tipo PE,
y los goteros están integrados, hay un montón de diseños. Intentan usar lo más sencillo posible. Eso obviamente, ese es eterno casi aquí, o no sé cuánto, 10, 15 años. Eso, como dijo el agricultor el martes, dura 2 años aquí, hay que ver un poco. ¿Ya? Hay boteros, sprinkler, un montón de cosas. ¿Ok? Cuando se utiliza bombas sumergibles, tenemos el caudal de agua está de acuerdo a la radiación solar, ¿no es cierto? Ya. Y esto está conectado directamente para el riego, digamos, ¿no es cierto? En algunos casos no es necesario el riego todos los días, ¿no es cierto? Puede ser día por medio, cada 3 días. Entonces yo no quiero hoy día el riego, digamos, ¿qué hago? ¿Lo cierro? O... Se apaga en ese caso. Pero si no quieres regar hoy, Sí. en este caso hay que apagar el sistema. Pero ¿de dónde lo apago, digamos? El inversor, tú tienes en algún momento, no puedes cerrar la llave, la bomba funciona automáticamente, pero el inversor, el tablero, siempre tiene un switch on-off. Se apaga el inversor. Para que ya no pase la energía, digamos. Sí, claro. Es todos los equipos electrónicos, los inversores, los controles, tienen un switch on-off, se apagan. ¿Ya? Y eso, obviamente, sería para el uso del sistema que regamos todos los días, pero en muchos casos yo sé que se rega por horas. ¿Ya? Y la bomba, si está encendida, parte automáticamente en la mañana. ¿Ya? Si tú no quieres regar, lo apagas. ¿No? Ya, bien. Cualquier cosa después ya podemos conversar más detalles. Gracias.